En esta ocasión aprenderemos a cómo comparar medias. Haciendo un recordatorio de sesiones anteriores, hay que recordar que nos encontramos en la pirámide de los niveles de investigación en el nivel relacional, que se caracteriza por tener dos variables. Como lo vimos anteriormente, en el nivel relacional tenemos distintos objetivos de estudio, entre los que se encuentran el objetivo comparar para estudios transversales, el objetivo comparar para estudios longitudinales, el objetivo asociar, el objetivo correlacionar y el objetivo que nos permite medir la fuerza de asociación y obtener un estimador puntual. Para cada objetivo, como sabemos, tenemos que conocer qué tipo de variable es la que vamos a comparar. Si se trata de variables categóricas o variables numéricas. En esta ocasión estaremos utilizando el objetivo comparar para variables numéricas y específicamente el estadístico de prueba conocido como TED-Student para muestras independientes. Si trazamos un plano cartesiano en donde queremos conocer en dónde cruzan nuestras variables categóricas y nuestras variables numéricas, debemos comprender que para comparar medias requerimos contar con una variable categórica. En este caso le llamaremos variable fija, la cual va a ser o va a fungir como una variable que nos va a permitir agrupar a nuestro conjunto de datos. Y a su vez vamos a contar con otra variable, la variable numérica, a la cual vamos a aplicar el estadístico de prueba que nosotros requiramos, que para este caso será la TED-Student para muestras independientes. También nos apoyaremos del recurso didáctico conocido como el ritual de la significancia estadística, que consta de 5 puntos: la formulación de hipótesis, el nivel de significancia, el estadístico de prueba que vamos a elegir y la lectura del p-valor y por último la toma de decisiones. Recordando siempre que para las ciencias de la salud el valor por convención en el cual nos vamos a regir para tomar una decisión va a ser el valor de 0.05 o 5% de error. Como podemos ver, el objetivo comparar es el primer objetivo del nivel relacional y que, como mencionamos, requerimos de una variable fija y otra variable aleatoria. Para esto ocuparé como ejemplo este cuadro de operacionalización de variables en el cual vamos a tener dos variables: la variable fija, que en este caso es el estado nutricional, y la variable aleatoria, que en este caso es la hemoglobina en sangre. Recordando que como nos encontramos en el nivel relacional, tienen los nombres que tienen la variable fija y la variable aleatoria son variables asociadas y variables de supervisión respectivamente. Los indicadores para el estado nutricional, en este caso vamos a tomar en cuenta la desnutrición o como dimensión la desnutrición. Como valor final para esta variable fija o variable asociada, su valor final va a ser con desnutrición
o sin desnutrición, que como podemos ver es una variable categórica o variable dicotómica, nominal. Y nuestra variable de supervisión, que en este caso será la variable numérica, es bidimensional y su valor final es a través de gramos sobre decilitro. Y es una variable numérica continua. A continuación, abriré un documento que nos permitirá abordar este objetivo comparar y que nos dará mucho más claridad sobre cómo utilizar el estadístico de prueba TestStudent para muestras independientes en este ejemplo. Bueno, pues comencemos con el objetivo comparar medias. El objetivo de este ejemplo es aplicar la prueba de hipótesis TestStudent para muestras independientes. Esta prueba de hipótesis también la podemos encontrar como estadístico de prueba, es lo mismo. Vamos a desarrollar conocimientos y habilidades procedimentales en el uso de SPSS. Vamos a desarrollar la capacidad de análisis a partir de los resultados que se entrega el software estadístico. Cabe mencionar que vamos a hacer uso también de Excel, puesto que también es parte importante de este ejemplo, y aplicar el objetivo estadístico comparar. Tenemos el siguiente planteamiento. En un estudio de casos y controles se tiene la intención de comparar los niveles de hemoglobina en sujetos con desnutrición y sin desnutrición. Esta variable fija se decidió nombrarla estado nutricional, pues se sabe que en personas con desnutrición los niveles de hemoglobina son significativamente más bajos que en el grupo sin desnutrición. La pregunta de investigación fue: ¿los niveles de hemoglobina sanguínea son diferentes en personas con y sin desnutrición? Antes de realizar la prueba de hipótesis que corresponde, tendrá que comprobar si los datos de cada subconjunto con y sin desnutrición tienen distribución normal y variancias homogéneas, es decir, iguales, y para ello se deberá aplicar la prueba de Shapiro-Wilk, ya que cada subconjunto tiene menos de 50 datos. La prueba de Leven nos apoyará para saber si las varianzas son homogéneas o no. Bueno, cabe mencionar que este es el primer paso que debemos de realizar cuando tenemos variables numéricas, y lo voy a explicar a través de un esquema. Cuando tenemos variables numéricas, como por ejemplo es el caso de la hemoglobina, cuando estemos en un trabajo de campo, pues vamos a recolectar estos datos numéricos. Vamos a tener siempre un número de folio, o tal vez puede ser el nombre del paciente, o de la persona a la cual estamos midiendo sus niveles de hemoglobina. Voy a poner aquí sus nombres, aquí están, o el ID, también podemos ponerlo como un número de identificación o ID. Y también vamos a tener nuestra variable numérica, que en este caso es la hemoglobina, la cual, como sabemos, tenemos que expresarla en términos numéricos. Vamos a ponerle aquí 11.5, 12.3, etcétera. Todos estos datos que tenemos aquí, si nosotros los graficáramos, cada uno de estos, vamos a obtener barritas. Este va a ser el sujeto 1, el sujeto 2, con sus diferentes niveles de hemoglobina, que como sabemos están expresados en gramos sobre decilitro. Y si nosotros graficáramos
como lo estoy mostrando en la imagen, cada una de estas personas, vamos a tener un comportamiento. Ese comportamiento lo podemos ver gráficamente si unimos la cima de cada una de estas barras. Si unimos estos puntos, vamos a obtener un comportamiento parecido a este. Recordemos que estos son los pacientes, que pueden ser muchísimos, pueden ser la cantidad que ustedes quieran, pero lo que estamos midiendo o estamos graficando son los niveles de hemoglobina. Esos valores que están en la cima de cada una de estas barras, si las unimos, vamos a tener un comportamiento parecido a este. A este tipo de comportamiento, como lo vimos anteriormente, se le conoce como comportamiento o distribución normal. Sin embargo, hay ocasiones en donde el comportamiento o la distribución de los datos no se comporta de manera atípica, es decir, de manera no normal, la cual vamos a poder ver, y si la graficamos, con gráficos parecidos a este. Esto es un tipo de gráfico no normal. Gráficos como ese, o tal vez gráficos como este, son no normales. Para esto es gráficamente, pero también existen pruebas que podemos obtener a través de SPSS que nos van a determinar si el comportamiento de nuestros datos es normal o no normal. Es lo que vamos a hacer primeramente para este ejemplo. Regresando a nuestro documento de Word, nuestro ejemplo, esa prueba que les comentaba que está en SPSS para determinar si los datos son normales o tienen una distribución normal o no normal, será a través de Shapiro-Wilk, porque en este caso tenemos menos de 50 datos por cada subgrupo. Ahorita lo vamos a ver más adelante. En la tabla 1 se nos muestran los datos del trabajo de campo. Aquí se encuentran. Nos tenemos 70 sujetos en total, en los cuales debemos de tener en cuenta lo siguiente. Este es un estudio de casos y controles. Se seleccionan desde antes de realizar el estudio dos conjuntos de sujetos. Primero, el llamado control casos, que está integrado por personas con la enfermedad, y otro llamado controles, integrado por personas sin la enfermedad. En este caso, nuestros grupos van a ser dos. El grupo con desnutrición, que en este caso vendrían siendo los casos, y aquel grupo que está codificado con el número 2, que son aquellos sin desnutrición, que son los controles. Y cada paciente, como mencionábamos, el ID es nuestro paciente, paciente 1, paciente 2, paciente 3. Vamos a verlo registrado a través de nuestro instrumento de medición, si tiene desnutrición o no tiene desnutrición con el número 2. Y cada quien se le midió su nivel de hemoglobina. Cada quien tuvo un valor de hemoglobina diferente, puesto que son personas diferentes. Y aquí están todos nuestros datos hasta llegar a nuestro último paciente, a nuestro último sujeto de estudio, el número 70. Bueno, estos datos los vamos a pasar a SPSS. Y los pasamos de la siguiente manera. Voy a copiar únicamente los datos. En este caso voy a copiar hasta el dato 35, puesto que no cabe en la hoja todos los 70 de manera corrida. Entonces voy a copiar primeramente los primeros 35, recordando que solamente tienen que ser los datos desde el ID 1
con su respectivo estado nutricional y su hemoglobina, arrastro hacia abajo y hasta el número 35 y doy clic derecho, copiar. Busco mi software estadístico SPSS. Esperamos unos segundos a que se abra el programa. Y en algunos casos nos aparecerá esta ventana en donde tenemos que seleccionar nuevo conjunto de datos. Seleccionamos y se abrirá una pantalla como esta, en donde podemos pegar ahora sí nuestros datos. Voy a seleccionar la primera celda, la primera columna, clic derecho, pegar. Aquí están, deben de coincidir 35 con el ID 35. Vamos con la siguiente parte de los datos. Desde el 36 hasta el último dato, que es el 70. Copiamos. Vamos a SPSS y pegamos hacia abajo. Y debemos de tener en total 70 sujetos con su medición de hemoglobina y si tiene desnutrición o no tiene desnutrición, pero aquí como vemos no sabemos, entonces tenemos que irnos a vista de variables y codificar y configurar nuestra base de datos. El nombre de la variable 1 sabemos que es el ID, escribimos ID. En la variable 2 escribimos estado nutricional, voy a abreviarlo EN. Y en la variable 3 será el nivel de hemoglobina, HB. Recuerden que en el nombre no está permitido colocar espacios, puesto que si colocamos un espacio nos va a marcar un error, que la variable no está, que hay un carácter no permitido. Entonces procuren no colocar espacios en el nombre. Donde podemos colocar espacios sin ningún problema es en la etiqueta. Aquí voy a repetir el ID y en etiqueta le voy a colocar estado nutricional. En etiqueta de hemoglobina con sus respectivas unidades. Ok, la siguiente columna nos indica qué valores vamos a colocar. Los valores, recuerden que nos permiten separar en nuestras variables categóricas. En este caso, la única variable categórica que tenemos es el estado nutricional, la cual vamos a tener dos valores. El valor de 1 lo vamos a colocar siempre para los casos, para aquellos que tienen la enfermedad, como en este caso con desnutrición. Le damos clic en añadir y el código de 2 para los controles, que en este caso son aquellos que no tienen desnutrición. O si no queremos colocarle desnutrición, podemos colocarle también sanos. Entonces, con desnutrición y sin desnutrición. Damos clic, no olviden darle clic en aceptar. Y ahora sí ya tenemos codificados. En los valores numéricos no tenemos por qué colocarles valores, puesto que se trata de una variable numérica. En cuanto a la medida, vamos a ponerle aquí escala para la hemoglobina. Para la variable categórica estado nutricional vamos a ponerle nominal. Y nada más. Vámonos a nuestra vista de datos y podemos ver que ya está codificado. Si nosotros damos clic aquí donde dice etiqueta de valor, podemos ver el valor de 1, el código de 1 y el código de 2, con desnutrición y sin desnutrición. Muy bien. Bueno, ya tenemos aquí configurada nuestra base de datos en SPSS.
Vamos a continuar con nuestro documento. Aquí lo tenemos y vamos a aplicar lo que se menciona aquí en la actividad. En primer lugar, hay que demostrar el tipo de distribución de datos de la variable aleatoria, que como sabemos es la hemoglobina. Para ello, tenemos que seguir esta ruta, la cual mostraré en SPSS. Nos vamos a analizar, nos vamos a estadísticos descriptivos, explorar, y donde dice lista de dependientes vamos a colocar la variable numérica, y en lista de factores la variable categórica. Damos clic en donde dice gráficos. No necesitamos en este momento el descriptivo tallo y hojas. Activamos también en diagramas de cajas, no queremos diagramas de cajas. Y solamente lo que necesitamos son los gráficos de normalidad con pruebas. Damos clic aquí en gráficos de normalidad con pruebas y damos clic en continuar. Por último, aceptar. Se abrirá una ventana de resultados como esta, en donde vamos a obtener diferentes estadísticos descriptivos como el promedio, también conocido como media, tanto de aquellos que tienen desnutrición como aquellos que no tienen desnutrición. Y lo que nos interesa en este momento es la prueba de normalidad que SPSS nos arroja. Nos arroja dos tipos de pruebas de normalidad, la de Kolmogorov-Smirnov y la de Shapiro-Wilk. Recordando que Shapiro-Wilk se utiliza cuando tenemos menos de 50 datos por grupo. Entonces vamos a ocupar el Shapiro-Wilk. En caso de que fueran más de 50 datos por grupo, tendríamos que utilizar Kolmogorov-Smirnov. Entonces vamos a ocupar Shapiro-Wilk y el valor que nos interesa es este valor de punto que dice SIC, .057 y .060. Vamos a pasar estos valores a nuestro documento que tenemos en nuestra hoja de trabajo. Aquí estamos en nuestra hoja de trabajo, nuestra tabla 2, y lo que vamos a hacer es, yo les sugiero que den doble clic en la tabla de pruebas de normalidad. Se abrirá o se podrán ver que se cambia la forma en que se visualiza esta tabla, y aquí podemos copiar directamente. Seleccionamos sin arrastrando nuestro mouse hasta el último valor, damos clic derecho, copiar, y nos vamos a nuestro documento de nuestra hoja de trabajo y seleccionamos las celdas donde queremos pegar, perdón. Damos clic aquí donde dice pegar en la flechita, y donde dice conservar solo texto, vamos a poder pegar solamente los resultados. Vamos a destacar estas dos celdas que se encuentran aquí, las voy a marcar aquí en mi tabla, las voy a colorear de tal manera de que sobresalgan sobre las demás, porque son los valores que me interesan, el de 0.057 y 0.60. Vamos con la siguiente actividad. Completa el formato del ritual estadístico de la significancia estadística para demostrar el tipo de distribución de la variable aleatoria hemoglobina con desnutrición. Utilice los valores P de la tabla 2 que se encuentran en la zona sombreada, que son estos. Bueno, vamos a plantear la primera hipótesis. La primera hipótesis que nuestro ritual estadístico es el primer paso de nuestro ritual estadístico. Tenemos dos hipótesis, la hipótesis nula y la hipótesis de investigación. Recordando que siempre la hipótesis de investigación tiene la intención de mostrar algún cambio
en nuestro que nosotros suponemos que va a suceder en nuestra investigación. En este caso, lo que nosotros como investigadores estamos planteando es de que para este conjunto de datos de la variable hemoglobina, que es nuestra variable numérica, su distribución va a ser no normal porque va a haber un cambio. Ajá. Una hipótesis nula no muestra esas diferencias. Siempre va a haber normalidad en los datos. Siempre va a demostrar que esta suposición que hacemos no conlleva ningún cambio realmente. La hipótesis de investigación sí, siempre va a favor de los cambios. Ajá. Para ilustrar lo anterior, quisiera mostrarles un ejemplo en donde supongamos que tenemos a un paciente y a este paciente se le suministrará un medicamento. Aquí tenemos el medicamento, ¿no? Para ejemplificar el sentido que tiene el uso de las hipótesis, es como por ejemplo este medicamento, el médico que está tratando al paciente, lo que va a pensar en dos cosas: en una hipótesis nula y en una hipótesis de investigación. La hipótesis nula le va a indicar que el medicamento no funciona. Y la hipótesis de investigación, que el medicamento sí funciona. Es decir, que la hipótesis de investigación siempre va en el sentido al cambio. Y la hipótesis nula a que no existen diferencias. Es decir, que es igual que tome o no tome el medicamento. Entonces, siempre que vayan a formular una hipótesis, contemplen que la hipótesis de investigación siempre va en función al cambio, ya sea el mejoramiento, en este caso de la salud de un paciente, y la hipótesis nula a que no existen cambios, no existen diferencias. ¿Ok? Bueno, continuemos. Entonces, para este caso, vamos a plantear nuestra hipótesis nula, que en este ejercicio primero necesitamos saber si la distribución de nuestros datos es no normal o es normal. Entonces, la hipótesis nula quedaría de la siguiente manera: el conjunto de datos que integran a la variable hemoglobina, recuerden que es nuestra variable numérica, de los pacientes con desnutrición. Vamos a analizar primero los pacientes con desnutrición. Posee un comportamiento de tipo normal. Recuerden que tenemos dos tipos de pacientes: con desnutrición y sin desnutrición. Pero primero vamos a determinar si el comportamiento de los datos de la curva que les mencionaba hace un momento tiene distribución normal o no normal. Pero primero, comenzando por aquellos que tienen desnutrición. Por tanto, nuestra hipótesis de investigación, como dijimos que va en función al cambio, quedaría lo mismo, pero es de tipo no normal. Es decir, algo que no sabemos que afectó a estos pacientes, que nuestra hipótesis de investigación nos lleva a decir que es no normal. Bueno, como segundo paso del ritual estadístico, tenemos que establecer el nivel de significancia, que por convención es de 0.05.
o 5% de error. Si lo multiplicamos por 100, esto nos da 5%. Pero se suele manejar en términos de probabilidad, que en este caso es 0.05. Mayor o menor a 0.05. Vamos a hablar más a detalle con un ejemplo. Como dijimos, nuestro valor de significancia estadística va a ser este valor, el 0.05, conocido como SIC. Vamos a tener que cuando apliquemos nuestra prueba de hipótesis, nuestra prueba de hipótesis puede ser Shapiro-Wilk, en este caso Kolmogorov-Smirnov para pruebas de normalidad. Vamos a poner aquí nuestra prueba de hipótesis, en este caso es Shapiro-Wilk. Nos va a arrojar un valor que puede estar por arriba de 0.05 o por debajo de 0.05. Cuando nosotros tengamos un valor superior a 0.05, vamos a decir que la distribución de nuestros datos es de tipo normal. Pero cuando está por debajo de 0.05 o 5%, nuestros datos se van a comportar, o la distribución de nuestros datos serán no normales. Es decir, dijimos, normal es un comportamiento así, y no normal es un comportamiento así o así. ¿Correcto? Continuemos. Bueno, una vez que hemos explicado qué significa este valor de 0.05, el tercer paso que se nos pide en nuestro ritual estadístico es qué prueba o qué estadístico de prueba es el que se va a ocupar. Como dijimos, como son menos de 50 datos, la prueba de Shapiro-Wilk. Vamos a ver qué nos salió nuestro resultado. Nuestro resultado de Shapiro-Wilk para aquellos que tienen desnutrición, con desnutrición, fue de 0.057. Colocamos ese valor aquí, 0.057, y vamos a darle lectura a este valor. La lectura de este valor lo podemos hacer de la siguiente manera. En este caso lo vamos a multiplicar por 100. Esto sería igual a 5.7%. La lectura del p-valor, como donde nos quedamos, sería con un 5.7% de error, se acepta la hipótesis de investigación. Así es como se lee este valor que acabamos de obtener en SPSS, así se lee, pero no nos vamos a tener que analizar esta lectura, porque como mencionamos hace un momento, tenemos que analizar si este valor está por encima de 0.05 o si está por debajo de 0.05. En este caso, este valor está por encima de 0.05 o del 5%, que es este que está acá. 5.7 es mayor al 5%. Como es mayor al 5% o al 0.05, tenemos que tomar una decisión sobre qué hipótesis de las que planteamos acá arriba vamos a elegir.
sea la hipótesis de investigación o la hipótesis nula. Como es mayor el error al 5%, decimos que lo que se acepta es la hipótesis de investigación, pero con un error muy grande. El error es superior al 5%, entonces no podemos tomar la decisión de quedarnos con la hipótesis de investigación, puesto que sobrepasa el 5% que hemos establecido, que se ha establecido por convención. Por tanto, lo que tenemos que hacer es elegir la hipótesis nula. Elegimos la hipótesis nula porque el error sobrepasa este 5% que hemos establecido. Lo único que hago en este caso es copiar la hipótesis nula porque sé que sobrepasa y no puedo aceptar la hipótesis de investigación, por lo tanto tengo que aceptar la hipótesis nula. Este es el criterio que cuesta un poquito más de trabajo comprender, pero que debemos de hacer un análisis importante para saber qué decisión vamos a tomar respecto a qué hipótesis elegir. En este caso hemos elegido la hipótesis nula, que establece que el comportamiento de los datos de los pacientes con desnutrición es de tipo normal. Muy bien. Vamos con el siguiente. En esta siguiente actividad se nos pide ahora demostrar el tipo de distribución de la variable hemoglobina, pero en pacientes sin desnutrición. Tenemos que hacer casi lo mismo. Tenemos que establecer nuestras hipótesis de investigación y nuestra hipótesis nula, que como sabemos quedan de la siguiente manera. El conjunto de datos que integran a la variable hemoglobina de los pacientes, ahora dijimos sin desnutrición, posee un comportamiento de tipo normal. Dijimos que la hipótesis nula siempre no hay cambios, no hay diferencias, es todo normal, todo continúa igual. En la hipótesis de investigación es prácticamente lo mismo, pero ahora con la salvedad de que queremos demostrar que es una distribución no normal. Nuestro nivel de significancia 0.05 o 5%. Nuestro valor de referencia, prueba de Shapiro-Wilk, menos de 50 datos. El valor P nos referimos a nuestro resultado, 0.060, que es el mismo que tenemos acá arriba. Lo podemos copiar y pegar acá abajo. Perdón, aquí me falta un 0. Y la lectura del p-valor, como sabemos, es con un error del 6%, se acepta la hipótesis de investigación. Aquí es donde nosotros tenemos que reflexionar. ¿Este valor de 6% es mayor o menor al 5%? Pues obviamente es mayor,
entonces no podemos aceptar un error mayor al 6% para nuestra hipótesis de investigación. Tenemos que irnos a nuestra hipótesis nula. No podemos aceptar un error superior al 5%, entonces seleccionamos nuestra hipótesis nula. Y entonces hemos decidido y hemos comprobado y demostrado que la distribución de nuestros datos de los pacientes con desnutrición y sin desnutrición tienen un comportamiento normal en sus valores de hemoglobina. Pero esto lo vamos a colocar acá abajo, donde se nos pide la interpretación de esto, del resultado de estos dos rituales estadísticos. Y podemos decir que la toma de decisiones con el apoyo del recurso del ritual estadístico o recurso conocido como ritual estadístico nos permiten elegir una de las dos hipótesis planteadas con base al resultado del valor P arrojado por el estadístico de prueba, que en este caso es Shapiro-Wilk. Que para este caso los datos para los niveles de hemoglobina en pacientes con y sin desnutrición resultaron ser comportamientos o distribuciones normales. Distribuciones normales. Punto. Aquí está la respuesta a esta pregunta que viene del análisis de nuestros rituales estadísticos. Bueno, continuemos con la siguiente actividad. Daré lectura a esta actividad que dice: ahora, en segundo lugar, obtenga la media, desviación estándar y error estándar del estimador de la media para cada grupo. Una vez determinado el tipo de distribución de datos, se procederá a correr la prueba de hipótesis que compara medias independientes, es decir, la prueba T-de-Student para grupos independientes, siguiendo la siguiente ruta. Bueno, nos vamos a nuestro... Quiero hacer una pausa para decirles que en este caso resultó que para el grupo con desnutrición resultó una distribución de tipo normal. Y también para el caso del grupo sin desnutrición. En ambos casos resultó normal. Pero si tenemos el caso en donde nuestros grupos con desnutrición y sin desnutrición resultaran no normales, y
pueden ser que los dos hayan salido no normales, o puede que uno haya salido normal y el otro no normal. La prueba estadística o el estadístico de prueba para determinar diferencias entre las medias o los promedios es a través de la prueba de Mann-Whitney, exclusivamente para cuando tenemos dos comportamientos no normales o uno de ellos es no normal. Utilizamos Mann-Whitney y el proceso es muy sencillo. Es a través de los estadísticos no paramétricos y la ruta es la siguiente. Nos vamos a analizar pruebas no paramétricas, muestras independientes, dejamos tal cual el objetivo, colocamos en campos, vamos a tener que colocar la variable categórica en grupos y el valor de numérico en campos de prueba. Damos en ejecutar y nos aparecerá el valor de la prueba de Mann-Whitney, U de Mann-Whitney, y el valor que nos interesa es este valor, que como veremos coincidirá con la prueba TD Student. Eso es todo, gracias. Los datos nos vamos a analizar, nos vamos a comparar medias y fácilmente encontramos donde dice prueba TD Student para muestras independientes. Se abrirá un diálogo, un cuadro contextual o una ventana como esta en donde nos solicita qué variable es la que quieres trasladar o qué variable es la que quieres analizar. Bueno, aquí en variables de prueba, la hemoglobina, y en variable de agrupación, nuestra variable fija, que como sabemos es el estado nutricional, y nos pide que definamos los grupos. Vienen unos signos de interrogación, damos clic aquí en definir grupos y nos va a aparecer una ventanita como esta donde colocamos el grupo 1, el valor de 1, y el grupo 2, el valor de 2. Damos clic en continuar, deben aparecer de esta manera, y por último damos en aceptar. Aparecerá nuestros resultados y primero vamos a ocupar esta tabla de acá arriba, así como viene nuestra hoja de trabajo. Aquí se nos pide el valor de n, que es el número de sujetos por grupo, la media, la desviación estándar y el error estándar, que ya nos los da SPSS de manera muy rápida. Copiamos y recuerden que doy doble clic en la tabla, se cambia la forma como la visualizamos, y doy clic en el primer dato hasta el último que me interesa, doy clic derecho, copiar, si se dieron cuenta, di un clic aquí afuera para que se quedara mi tabla como estaba antes, doy un clic aquí afuera y pego, selecciono las celdas donde voy a pegar, selecciono pegar y conservar solo texto. Aquí están nuestros datos, nuestra media con desnutrición, o nuestro promedio de hemoglobina con desnutrición, y nuestro promedio de aquellos pacientes sin desnutrición, su desviación estándar y su error estándar. Siguiente actividad: obtengan los intervalos de confianza al 95% para la media de cada grupo. Bueno, para esto necesitamos de la media de cada grupo como su error estándar. Selecciono la media, copio y pego. Y su error estándar, que es este que está acá, copio y pego.
me equivoqué, tengo que seleccionar las dos celdas. Ahí está. Ahora vamos a hacer uso de Excel para poder obtener los intervalos de confianza inferior y superior. Para esto voy a copiar esta tabla y la voy a pasar a un documento nuevo de Excel. Aquí tenemos nuestro documento, pego mi tabla y como se ve aquí en la fórmula, se ve aquí en la tabla, perdón, tenemos que empezar con el símbolo de igual, tenemos que seleccionar nuestra media, tenemos que restarle a lo que resulte de la multiplicación entre 1.96 por el error estándar, que es este valor que está acá. Cerramos paréntesis y damos enter. Y así de sencillo tenemos el intervalo de confianza al 95% inferior. Para poder obtener el grupo sin desnutrición, simplemente seleccionamos en la parte inferior de la celda y arrastramos. Ahora vamos a obtener el intervalo superior. De igual manera, empezamos con el símbolo de igual, seleccionamos la media, le damos el símbolo de más, abrimos paréntesis para que haga la multiplicación entre 1.96 por el error estándar, que ese se encuentra en la celda F4. Cierro paréntesis, enter. Selecciono y arrastro. Estos datos son los que nos interesan y los que vamos a pasar a nuestra hoja de trabajo. Copiamos y pegamos. Ahí los tenemos. Ahora sí vamos a lo que nos atañe, que es demostrar si existen realmente diferencias entre estos valores promedio. Estos valores promedio son los que nos interesa demostrar si existen diferencias o no. Bueno, para ello nos vamos a valer de la prueba T de Student para muestras independientes. Igual nuestro valor de referencia va a ser el valor de 0.05. El primer paso para demostrar si existen diferencias entre estos valores promedio es demostrar primeramente si existen diferencias entre las varianzas. A estas diferencias entre las varianzas se les conoce como homocedasticidad. Y se realiza a través de la prueba de Leven, que se encuentra en el interior de esta prueba T de Student para muestras independientes. Bueno, para ello vamos a utilizar el ritual estadístico también, pero primero vamos a completar nuestra tabla. Para ello, lo que tenemos que hacer es de nuestros resultados. Aquí se acuerdan que obtuvimos ya la prueba T y obtuvimos dos tablas. Bueno, la segunda tabla es la que vamos a ocupar. En este caso, doy doble clic, se va a abrir esta tabla para poder copiar los datos. Selecciono y copio. Cierro mi ventana, me paso a mi hoja de trabajo, selecciono las celdas donde quiero pegar y pego solamente el texto. Y aquí el dato que nos interesa es saber si las varianzas son iguales o si son diferentes. Entonces, nosotros podríamos ocupar un ritual estadístico para demostrar esto, pero aquí ya es más directo, puesto que el valor que nos interesa, que es la prueba de Leven, es la que se nos muestra aquí. 0.121.
Este valor de significancia es el que nos interesa. Como es mayor a 0.05, se asumen varianzas iguales. Incluso el mismo programa de SPSS te lo coloca acá arriba. Si hubiera salido este valor menor a 0.05, estos valores los hubiera pasado acá abajo. Pero ya automáticamente SPSS te indica las varianzas de estos dos grupos, de con, sin desnutrición y sin desnutrición, pues realmente son iguales, no hay diferencias entre las varianzas. Entonces, el estadístico que nos interesa ahora sí es el valor de la prueba TestStudent, que son este valor. Es este valor que está acá arriba, no el de abajo, porque no se encuentra abajo el valor de significancia de la prueba del evento, se encuentra arriba, asumiendo varianzas iguales. Entonces seleccionamos o elegimos el valor de significancia que se encuentra aquí, en la parte de arriba. Repito, si se hubiera encontrado este valor de significancia acá abajo, donde se encuentran las varianzas diferentes, no se asumen varianzas iguales, es decir, son diferentes, tendríamos que haber elegido esta. Pero en este caso se posicionó este valor de significancia acá arriba, entonces el valor que seleccionamos es este de acá arriba. Pero vamos a hacer uso de nuestro ritual estadístico para poder comprender mejor lo que se nos pide y realmente responder esta pregunta: si efectivamente los niveles de hemoglobina sanguínea son diferentes en personas con y sin desnutrición. Eso es lo que realmente nos interesa y eso es lo que vamos a demostrar con este último paso del ritual estadístico. Y para ello tenemos que establecer nuestra hipótesis nula. Nuestra hipótesis nula, para este caso dijimos que no hay cambios, que son iguales. Entonces, una forma de redactarlo podría ser la media de la variable hemoglobina de los pacientes con desnutrición es igual a la media de los pacientes sin desnutrición. O en otras palabras, también ya es cuestión de gustos y de forma de redactar. También podemos decir: no existen diferencias entre las medias de hemoglobina de los pacientes con y sin desnutrición. Esa es otra manera de hacer esta hipótesis. Esta hipótesis de nula es igual a esta hipótesis. Es exactamente lo mismo, solamente que lo redacté de diferente forma. Pero como podemos ver, el decir que es igual es lo mismo que decir que no existen diferencias. Solamente que es el mismo enunciado, pero redactado de diferente forma. Ahora, pasemos a la hipótesis de investigación, que como sabemos es enfocado al cambio, a que sí existen diferencias. Entonces, pues copio esta hipótesis, la pego, pero acá va enfocado hacia el cambio. ¿Qué es ese cambio? Es decir, que la media de la variable de hemoglobina de los pacientes con desnutrición es diferente a la media de los pacientes sin desnutrición. O en otras palabras, sí existen diferencias entre las medias de hemoglobina de los pacientes con y sin desnutrición. Es lo mismo de igual manera, pero redactado de diferente forma. Muy bien. Continuamos con el segundo paso, que es el nivel de significancia, que dijimos que por convención es 0.05 o 5% como tolerancia de error. Y nuestra prueba o estadístico de prueba es la TestStudent para muestras independientes cuando se trata de variables numéricas. El valor P que obtuvimos, dijimos que es este valor.
lo copio y lo pego. Recuerden que tenemos que copiar, verificar que sea exactamente el mismo valor, es 0.000. Vamos a ver, 0.000. Ahí están. La lectura del p-valor, bueno, dijimos que con un 0.0% de error, o sea, es muy poquitito el error, es casi nada, es nada realmente, se acepta la hipótesis de investigación. Como el error es demasiado pequeño y está por debajo del 5%, en este caso, como está por debajo, ahora sí aceptamos la hipótesis de investigación porque es muy poco el error, no supera el 5%. Entonces, copio mi hipótesis de investigación y la pego. Perdón, solamente la hipótesis de investigación. Aquí está. ¿Por qué? Porque hemos comprobado que el error es muy pequeño, muy poco el error, por tanto, aceptamos la hipótesis de investigación. Si hubiera resultado ser más del 5%, entonces tendríamos que haber elegido la hipótesis nula, esta de acá arriba. Pero no, resultó ser que aceptamos con muy poco error la hipótesis de investigación, donde se establece que sí existen diferencias entre las medias de hemoglobina de los pacientes con y sin desnutrición, es decir, que sí hay diferencias entre 9.14 gramos sobre decilitro y 13.99 gramos sobre decilitro. Sí existen diferencias significativas. Pero por último se nos dice, ¿cuál es la interpretación basada en el análisis de datos que usted le da a los resultados obtenidos en este ejercicio? Bueno, podemos decir que los resultados obtenidos en la tabla 4 y con ayuda del ritual estadístico indican que sí existen diferencias significativas entre los grupos con y sin desnutrición debido entre los grupos debido a que el valor P arrojado por la prueba T de student para muestras independientes, como sabemos, es el estadístico de prueba, fue de 0.000, el cual es menor al nivel de significancia establecido por convención de 0.05 para el análisis de datos en las ciencias de la salud. Y así es como hemos concluido y hemos demostrado que sí existen diferencias entre los niveles de hemoglobina de los pacientes con desnutrición y sin desnutrición, y lo comprobamos estadísticamente con el uso del ritual estadístico. Muchas gracias.